Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta masterclass Hipoteca Social. Muchas gracias por su espera. Y antes de cederle los micrófonos al autor David Noel, déjenme darles una pequeña reflexión sobre nuestro autor invitado de hoy, David Noel Ramírez Padilla. Él es rector emérito del Tecnológico de Monterrey, autor de 10 libros publicados por McGraw-Hill, profesor universitario durante 108 semestres de forma ininterrumpida, consejero de empresas y de organizaciones de la sociedad civil y ha recibido varios reconocimientos. Pues no me queda más que darle la bienvenida a nuestra autoridad de hoy. Y antes de cederle los micrófonos, comentarles que cualquier duda, cualquier pregunta que les surja, la pueden realizar a través del correo del autor David. Ahorita en unos minutos yo les voy a poner en el chat su correo para que él de forma continua los siguientes días les pueda dar respuesta a todas las dudas que surjan de esta masterclass. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Eric. Muy amable, Eric, por la invitación y sobre todo por tener la oportunidad a través de este modelo que McGraw-Hill ha generado, muy interesante, poder compartir con muchos colegas, seres humanos, que igual que un servidor, estamos convencidos de que el futuro de nuestra sociedad, de nuestros países, depende de qué tanto nosotros seamos capaces de vivir siempre con el compromiso de pagar nuestra hipoteca social. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones, por qué se generó este libro hace más de 9 años, cuál ha sido precisamente el impacto que ha tenido en la sociedad, especialmente aquí en México, y obviamente pues, en algunos países latinoamericanos que han tenido interés por esta temática, y sobre todo que nos llevemos un compromiso de que el pago de la hipoteca social de todos los seres humanos, especialmente quienes hemos sido más bendecidos, que hemos recibido mucho más dones en forma gratuita, no podemos ser indiferentes. El pago de nuestra hipoteca social no es una opción, es una obligación ética y moral que todos tenemos que cumplir, repito, más quienes hemos sido más favorecidos, quienes hemos logrado por circunstancias diversas capacitarnos, prepararnos y tener mucho que aportar a la sociedad. Yo insisto mucho que tanto ustedes como un servidor hemos recibido muchos dones y carismas gratuitamente. Mi capacidad de discernir, de innovar, mi inteligencia, yo no pagué un centavo por ello. Por ello, no es ético que esos dones y carismas que recibimos en forma gratuita, nomás los usemos para beneficio personal, para acumular, para amontonar, para atesorar. Tenemos que ponernos al servicio de los demás, creando valor a la sociedad, viendo de una manera inteligente, no asistencialista, para crear una sociedad más justa y digna de todas nuestras comunidades. Eso es para mí esencial. Y miren ustedes, recordamos todo el mundo la Revolución Francesa. Acuérdense los tres valores que constantemente se discutieron en la Revolución Francesa. El valor de la libertad, el valor de la igualdad y el valor de la fraternidad. ¿Y qué nos pasó a nivel mundial? Surgen dos grandes sistemas, hablando del tema económico, hablando de ver cómo lograr mejor nivel de vida para los seres humanos, y el capitalismo con una obsesión tremenda de la libertad por la libertad, en muchos países, en muchas sociedades, cayó en una libertad excesiva. Y esa libertad excesiva, ¿qué pasó? Pisó la justicia. Y pues tenemos en muchas sociedades y en muchas comunidades y en muchos países una gran desigualdad social. Y el otro enfoque de que aquí somos iguales, pisó también la libertad. Los seres humanos tenemos libertad para ir forjando nuestro destino, pero tampoco podemos partir de que aquí todos somos iguales y nadie tiene la capacidad o la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, el sistema socialista, con el afán de la igualdad, pisó la libertad. Entonces, hubo una gran preocupación por promover la libertad y la igualdad, esos dos valores de la Revolución Francesa. Pero se olvidó un valor esencial, el de la fraternidad. Es decir, hay que hacer conciencia que cualquier ser humano es mi hermano, no es un objeto del cual yo puedo utilizarlo de manera totalmente arbitraria, es un ser humano, es un hermano.
La fraternidad prácticamente cayó por los suelos. Por ejemplo, independientemente de qué religión tengamos, el Papa Francisco, que tiene 8 años en el pontificado, nos acaba de mandar a todo el mundo, católicos y no católicos, la encíclica que es Tutti Fratelli. Todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque él como líder universal se ha dado cuenta de la indiferencia de muchos seres humanos que tienen capacidad de ayudar a los demás. Tenemos los brazos cruzados y los ojos cerrados. Y eso no se vale. Ya basta de indiferencia. Basta de no pensar que tenemos una responsabilidad todos de ver cómo tenemos un mundo más digno para todos los seres humanos. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde surge la hipoteca social? Bueno, de que la fraternidad, la capacidad de ver al otro como hermano y de ayudarle para un mejor nivel de vida ha sido totalmente ignorada. Y hay dos principios fundamentales en el tema de la hipoteca social. Primer principio ético, los bienes son para beneficio de todos, no para unos cuantos. Los bienes que tenemos en el universo, repito, son para beneficio de todos, no de unos cuantos. Segundo principio importantísimo, que nunca es ético anteponer el bien personal y pisar el bien común. Es decir, una sociedad que nomás cada quien busca de manera individualista su beneficio personal y no le preocupa ni se ocupa del bien común, también está violando este principio ético. Entonces, estos dos principios son las columnas en las que se sustenta el compromiso de la hipoteca social. Los bienes son para todos. Los bienes no son para unos cuantos. Y segundo principio, yo no puedo anteponer mi bien personal y pisar el bien común. Y adicionalmente yo agregaría una reflexión. Quienes tenemos algunos bienes, llámeles mi inteligencia, mi capacidad de crear, de innovar o algún recurso material, no se nos olvide que somos administradores de lo que tenemos, no somos dueños absolutos. Y es algo muy importante. Una de las cosas que yo le digo mucho a las personas cuando va pasando la vida, que nos cuesta mucho trabajo en la vida, es vivir 3 verbos. Prepárate, despréndete, no tengas miedo. ¿Cómo cuesta trabajo el desprendimiento? ¿Por qué? Porque por naturaleza los seres humanos somos muy individualistas. Buscamos únicamente nuestro beneficio. Y el desprendimiento es muy difícil. Y esta filosofía, esta cultura de pagar la hipoteca social implica desde joven, desde niño, vivir ese compromiso de desprendimiento. Y desprendimiento es piensa en los demás. Ese que está ahí, ese es tu hermano. ¿Cómo hace falta en la sociedad? En todo el mundo y obviamente en nuestra América Latina, que está muy herida por la pobreza, desigualdad social, inseguridad, violencia, impunidad, etcétera, corrupción. ¿Cómo hace falta que tengamos todos los seres humanos, hablando del pago de la hipoteca social, una mirada transpersonal? ¿Y qué significa mirada transpersonal? Que seamos capaces de cuando vemos a alguien que está viviendo una situación de vulnerabilidad, de exclusión, de marginación, pongamos nuestro rostro en vez de él, en vez de ella. Y preguntémonos, si nosotros viviéramos esa situación, ¿qué nos gustaría que hicieran por nosotros? Y ve y hazlo por ellos, hazlo. Pero esa mirada transpersonal no es cultural en nosotros. Al revés, no queremos ir a contemplar el sufrimiento. Y yo soy un convencido que la mejor manera, la mejor avenida para que yo viva mi compromiso de pagar mi hipoteca social es ir a tocar el sufrimiento, es ir a verlo, a experimentarlo. Miren, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿qué nos pasó a todos los seres humanos en todos los países del mundo? ¿Qué experimentamos ante el sufrimiento del COVID, ante la muerte? Qué importante es la salud. Qué importante es precisamente estar sano. Muchos de nosotros nos levantamos todos los días y jamás teníamos conciencia de lo que es la bendición de la salud. Y ahora con el COVID creamos esa conciencia tremenda. ¿Por qué? Porque la experimentamos. Y mucha gente no creía en el COVID. ¿Qué pasó? ¿Se te murió un hermano o tu pareja o un hijo? Dijiste, ah, caray, es cierto, es cierto.
Por eso el pago de la hipoteca social a nivel mundial y en nuestros países es algo no fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de ir a tocar el sufrimiento, de vivir la mirada transpersonal, de ver en esa persona que sufre, poner mi rostro y preguntarme si yo fuera él, si yo fuera ella, ¿qué quisiera que hicieran por mí? Entonces, eso es esencial. Para mí es fundamental el que nosotros tengamos esa mirada transpersonal. Entonces, el pago de la hipoteca social en forma muy sencilla, que es entender, ustedes y yo, que los dones y carismas que recibimos del Ser Supremo, de Dios, gratuitamente, no se vale, no es ético usarlos únicamente para beneficio personal. No es ético usarlos únicamente para acumular, para amontonar. Tenemos que precisamente por nuestro compromiso ético ponerlos al servicio de los demás. Eso es precisamente el compromiso que tenemos con el pago de la hipoteca social. Ese es el origen. Y yo quisiera, ya al final lo voy a volver a amarrar, pero quisiera volver a decirles a cada uno de ustedes que me están escuchando, que me están viendo, que están participando, ¿cómo hace falta? Ahorita ya platicaremos cómo las universidades y diferentes grupos pagamos la hipoteca social. Que todos los seres humanos, y repito, más quienes hemos sido más favorecidos por nivel de educación, por diferentes circunstancias, tenemos que poner siempre las 3 T's al servicio de los demás, especialmente de los vulnerables, excluidos, marginados, que, insisto, son los que hoy es una gran herida que vivimos en muchos países, especialmente en América Latina. Hay que poner tú y yo, para pagar mi hipoteca social, 3 T's. Número 1, mi tiempo. Hay que dedicar tiempo. Otra vez, yo tengo 8 o 10 horas hábiles o 12 cada día. La pregunta a la semana, ¿cuántas horas le dedicas precisamente a pensar en los demás? ¿Cuánto ves que efectivamente el otro es alguien que yo pude haber sido ese? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo, David Noel, para poder venir a estudiar al TEC de Monterrey? Obviamente, un servidor estudió becado, pero ¿qué pasó que pude haber hecho eso? A lo mejor quizá hubiera nacido en otra parte o quizá por otra circunstancia no hubiera podido estudiar, estuviera quizá siendo parte de esa estadística de los seres humanos excluidos vulnerables. Entonces, es un tema muy importante. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo para pagar nuestra hipoteca social. Número 2, talento, la segunda T. O sea, tenemos que ver en qué forma mis dones y carismas, lo que yo he aprendido, lo ponga al servicio de los demás. Un servidor, en mi etapa de rector, yo trabajé en el TEC, de tiempo completo, 50 años, sigo muy ligado, ya escucharon ustedes, este es mi semestre que acaba de terminar esta semana, 108 dando clases. Soy inmensamente feliz. Yo soy un convencido que si algo vale la pena en la vida es ayudar a los seres humanos a tener razón de vivir, ayudarles a ellos a encontrar el propósito de vida. Y el propósito de vida yo siempre lo resumí en mi lema que elegí como rector, que es un lema muy sencillo, pero muy profundo. Saber para servir. Saber para servir. No saber para acumular, no saber para amontonar, ni para enriquecer. Saber para servir. Yo en forma constante digo a mis estudiantes que imparto clases en últimos semestres, les digo mucho a ellos, mucho cuidado. Si su objetivo en la vida es acumular, amontonar, enriquecerse, quiere decir que sus papás y nosotros, sus maestros en el TEC de Monterrey, hemos fracasado, hemos fallado. Porque el propósito de un ser humano en la vida, su plan de razón de vivir, no puede ser lo material. Hoy tenemos una sociedad muy triste, centrada en el dinero. Lynn Twist, una gran filántropa, lo dice muy claro. Hoy la sociedad, en el mundo, hemos dado tanta importancia, le hemos colocado en tal altura al dinero que está arriba de la vida, arriba inclusive de Dios. El amontonar, el acumular, es algo que nos atrae, que nos lleva a una codicia y avaricia desmedida. Y hoy tenemos en muchas sociedades situaciones a veces de violencia, la gente, la sociedad molesta. ¿Por qué? Porque está comprobado que la avaricia o la codicia desmedida genera injusticias. Las injusticias generan odios y rencores.
Y estos odios y rencores siempre terminan en violencia innecesaria. Entonces, una sociedad donde se centra todo en el dinero es una sociedad enferma. Y por eso es tan importante dedicar yo 3 cosas a los demás. Mi tiempo, mi talento y la tercera T, mi tesoro. De acuerdo a mi capacidad, yo tengo que precisamente, fíjense bien, tengo que ver la manera de mis recursos aportar a la sociedad, aportar a proyectos sociales. Cada quien de acuerdo a su capacidad. Lo que no se vale es decir, no tengo, no, tienes algo, aporta algo. ¿A qué organización? ¿A qué proyecto? A lo que tú quieras. Entonces, en la vida, yo pago mi hipoteca social y cada uno de ustedes, cuando somos capaces de dar tiempo, de poner mi talento al servicio de los más vulnerables, especialmente de los excluidos, y tercero, en la medida de mi posibilidad, mi tesoro, o sea, algo de recursos económicos para ayudar a enfrentar nuestras situaciones así. Entonces, quiero que quede muy claro que este tema de la hipoteca social es un tema apasionante. Y es apasionante porque aparte yo le digo a las personas, cuando tú vives un credo de vida y sabes y aceptas que el saber es para servir y haces de ello tu credo, tu forma de ser día tras día, eres inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque esa es la misión de los seres humanos. Se nos dio la vida para crear valor a los demás. ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo servir? Y especialmente a los vulnerables, a los heridos. ¿En qué te puedo hacer por ti? Es muy apasionante el tema. ¿Por qué a veces nos aferramos a inclusive a perder la paz interior y la auténtica felicidad por cambiar nuestro viraje de saber para servir, de apoyar, de pagar mi hipoteca social a un viraje totalmente de amontonar y acumular? Una sociedad centrada precisamente en el dinero. Miren, inclusive el CEO de JP Morgan, que fue presidente de una agrupación de las 200 más importantes empresas a nivel mundial. Si no me equivoco, su nombre es James Dimon. Fue el CEO de JP Morgan hace un año y fracción. En esta agrupación era el presidente también de esta agrupación. Y él dio un cambio de viraje tremendo ante el rostro que estamos viviendo a nivel mundial de desigualdad social y de pobreza. Y dijo muy claro, a partir de hoy, no podemos seguir aferrados a la filosofía de Milton Friedman, donde decía Milton Friedman, la misión de un negocio, de una empresa, es generar riqueza para los accionistas. No, señor, lo dijo él. A partir de hoy tenemos que entender y aceptar lo que es la famosa filosofía, que es el capital compartido, lo que es el capitalismo social. Tenemos que generar riqueza, claro, para el accionista, pero también para todos los stakeholders, para la comunidad donde estamos involucrados, para mis colaboradores, para el gobierno para llevar a su tarea que lleve a cabo, para la filantropía. Tenemos que entender, la libertad sigue siendo importantísimo de emprender, pero la responsabilidad social no la podemos ignorar. Y no puede tener como misión principal en las empresas generar únicamente riqueza para los accionistas. No puede, no debe, éticamente. Por eso aquí en el caso del TEC de Monterrey, estamos lanzando un proyecto padrísimo, que es precisamente un centro precisamente de empresas de capitalismo social, un centro de investigación para promover a nivel de todo el mundo, obviamente aquí de México, esa conciencia de que si no tenemos esa filosofía de capital compartido, ese compromiso de empresas socialmente responsables, no en un aspecto nomás de manual, no, de una capacidad de vivir y ese compromiso con los stakeholders, definitivamente es muy difícil ignorar eso. Entonces, es algo fundamental para llevar a cabo en este contexto, ¿ok? Entonces, en este contexto, fíjense bien, tenemos que llevar a cabo nosotros un proceso que es fundamental, que es el pago de nuestra hipoteca social. Entonces decía yo, no podemos ignorar, tanto esta agrupación que son las 200 empresas más grandes del mundo, asumieron ese compromiso, renunciaron únicamente a esa filosofía obsoleta de Milton Friedman y precisamente Milton Friedman tenía esa visión obsoleta. La única misión es generar riqueza, no señor. La organización que tiene un compromiso con la sociedad tiene que pagar su hipoteca, participando con responsabilidad social en su comunidad, viendo y el apoyar a la filantropía, la educación, etcétera. Entonces, es muy apasionante. Entonces, en síntesis, la pregunta es, bueno, David, ¿y qué es, por dónde viene el origen de la hipoteca? Ya lo dije, el origen.
que tenemos los bienes para todos, no para unos cuantos, que no se puede anteponer el bien personal pisando el bien común y que somos administradores del que tenemos y que los dones y cariños que tenemos no son para beneficio personal, tenemos que ponernos al servicio de los demás, cada quien de acuerdo a sus circunstancias, dedicando tiempo, talento y tesoro. La pregunta sería ahora a continuación lo siguiente. ¿Y quiénes tienen que pagar su hipoteca social? ¿Tienen que pagar su hipoteca social? Escúchenlo bien. Todo mundo. Cada quien de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, concretamente, ¿cómo pagan los gobernantes su hipoteca social en todos los países de América y en todo el mundo? ¿Qué es lo que nos lastima en muchos países, en la mayoría de nuestros países, y que hace mucho daño a las grandes comunidades? Que los gobernantes erradiquen de su manera de administrar la corrupción. Ese cáncer que tanto daño ha causado a nuestro pueblo. O sea, un gobernante paga su hipoteca social cuando es capaz de administrar éticamente los recursos que son de que no son precisamente desde el punto de vista para él. Esto es fundamental. Otra manera que pagan su hipoteca social los gobernantes es precisamente teniendo claro que su responsabilidad es enfrentar de manera audaz los retos que agobian a su comunidad. Es decir, yo soy gobernante para resolver los retos de mi comunidad. No soy gobernante para enriquecerme ni para embriagarme de poder. Algo que nos pasa mucho a los gobernantes es que ejercen el poder como vicio y placer y se embriagan de él. Estos gobernantes no están pagando su hipoteca social. Entonces, tienen que, yo diría, en forma muy sencilla, los gobernantes dos cosas. Respetar el Estado de Derecho, que tanto daño hace a los países de América Latina y a México, que es nuestro principal origen de tantos males, la falta de Estado de Derecho, la impunidad, y que erradiquen la corrupción. Los políticos, el caso de nosotros los mexicanos, ahorita acabamos de pasar las elecciones hace 2 días. ¿Cómo pagan su hipoteca social? Y que te da tristeza que no lo cumplan. Número 1, elijan personas de candidatas o candidatos que tengan el perfil para la responsabilidad que quieren asumir. No es posible que sea un teatro las candidaturas. Ese es pagar la hipoteca social a los partidos. Elijan precisamente los políticos personas que tengan el perfil para el puesto que quieren competir. Y obviamente también algo que es fundamental, y lo vimos, yo lo vi aquí en el caso de Nuevo León con mucha tristeza, que entiendan que lo que queremos oír de los candidatos o candidatas para las diferentes posiciones no es una cultura de difamación, de calumnia, de mentira. ¿Qué es lo que hacen? Pura calumnia, difamación y mentira de quienes compiten, ¿no? Queremos oír de cada uno y de cada uno de los candidatos las propuestas ante los retos que nos agobian. Llámenle la contaminación, llámenle la inseguridad, llámenle la falta de empleo. ¿Qué van a hacer? Y nada, queremos la vida personal íntima de cada uno de ustedes. Entonces, vean cómo la hipoteca social se tiene que pagar de todos lados. Quienes son gobernantes administren con ética, sin corrupción y con el Estado de Derecho. Quienes son políticos erradiquen la mentira, la calumnia y la difamación y también elijan candidatos con el perfil para el puesto que están compitiendo. Luego, cuando hablamos de los empresarios, ya lo decía ahorita, con este centro que estamos creando en el TEC de Monterrey, que es el Centro de Empresas Socialmente Responsables, es decir, lo que se llaman empresas conscientes, capital compartido, o que le llamamos capitalismo social. ¿Qué significa eso? Que los empresarios pagan su hipoteca social, primero, participando para enfrentar y resolver los problemas de la comunidad donde están las empresas enclavadas. O sea, estoy aquí en esta comunidad, mi objetivo de pagar mi hipoteca social no es únicamente generar empleos, qué bueno que generemos empleos para la comunidad donde estamos enclavados, pero también es muy importante que nos involucremos para ayudar a resolver los problemas que agobian a esa comunidad donde está mi empresa. También cómo pagan la hipoteca social, creando una cultura a través de fundaciones de filantropía para llevar a cabo muchos proyectos que se requieren en pro de mejorar el nivel de las personas que tenemos cerca de nosotros. Entonces, vean cómo cada grupo tiene un compromiso. Tenemos que pagar la hipoteca social. De otra manera, a la vuelta del tiempo, estos grupos van perdiendo esa visión de compromiso y obviamente a la larga generan un problema muy serio. Entonces, eso es esencial para ese proceso. Entonces, número
Ya vimos, perdón, gobernantes, vimos políticos, ya vimos empresarios. Otro punto importante es lo que se refiere al aspecto de los intelectuales. ¿Cómo los intelectuales pagan su hipoteca social? Ustedes y yo tenemos en muchas sociedades, en muchos países, personas que usan muy bien la pluma para crear conciencia en la sociedad de algunos temas que nos agobian. Entonces, yo quisiera que quedara claro que los intelectuales que tienen influencia en la sociedad a través de la pluma o a través de la opinión en algún medio digital, siempre estuvieran haciendo conciencia que el pago de la hipoteca social no es una opción, es una obligación. Y también que si ellos son líderes a través de la pluma o de la opinión en un medio digital o de la televisión, también participaran ellos como testimonio en algún proyecto precisamente que tiene que ver con lo que se refiere al pago de la hipoteca social. Porque la mejor manera de contagiar a los demás es a través del testimonio, que efectivamente demos testimonio de cómo llevar a cabo el pago de la hipoteca social. Entonces, fíjense, ya hablamos de los gobernantes, de los políticos, de los empresarios, de los intelectuales. Luego, quinto grupo, de los que son responsables de las ONGs. O sea, hay muchísimas ONGs en la sociedad civil aquí en México y en varios países. ¿Cómo pagan su hipoteca social? Pagan su hipoteca social a través de dos alternativas. Número uno, que es muy importante, que también cumplan con la misión para la cual fue creada esa ONG. A veces es más tiempo que se desgasta para, entre los que son participantes, resolver los problemas que en cumplir con la visión para la cual fueron creados. Entonces, es muy importante cumplir con ese compromiso, el objetivo de la ONG para que cual se creó. Y número dos, que esa ONG tenga algún proyecto específico donde atienda precisamente a quienes están en situaciones marginadas o vulnerables, porque también es la misión tratar de compartir ese contexto. Entonces, número 6, las universidades. Y aquí hay muchos maestros que están conectados. ¿Cómo pagamos nuestra hipoteca social? Ya lo vuelvo a reiterar. Todos los profesores universitarios, y no únicamente hay que decirlo, hay que tener proyectos con los muchachos. Acuérdense lo que dije hace ratito. La mejor manera que tú y yo nos comprometemos para pagar la hipoteca social es teniendo la mirada transpersonal. ¿Eso qué significa, David Noel? Es ir al lugar donde hay sufrimiento, donde hay marginación, donde hay vulnerabilidad y tocar y comprometerme. Si no tocas el sufrimiento, no te comprometes. Entonces yo en la universidad tengo un gran compromiso, contagiar a mis estudiantes a través de llevarlos a llevar a cabo proyectos para elevar el nivel de vida de estas personas, repito, no con un plan existencialista, con un plan inteligente para elevar el nivel de vida de ellos. Y tengo que ir a ese lugar y llevar a mis estudiantes. ¿Y para qué? Para que les quede claro que el pago de la hipoteca social no es una opción, es una obligación ética. Por otro lado, también los que somos universitarios, llevamos a cabo proyectos de investigación. Esto es muy importante. Cuando hablamos de investigación, tenemos que llevar a cabo investigación que tenga, hoy por hoy, como son pocos recursos para investigar, que tenga como objetivo la aplicación de la solución de los retos de la base de la pirámide. Llamémoslo en el tema de educación, en el tema de alimentación, en el tema de vivienda, el tema de cuestión de salud, etcétera. Hay muchas situaciones que están siendo muy lastimosas en nuestro pueblo. La pregunta de las universidades, ¿qué estamos haciendo a través de la investigación para dar respuesta a esos temas que lastiman a nuestra gente? Repito, en el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, el tema precisamente de formación desde el punto de vista del manejo de tecnologías para hacer más competitivos las personas, etcétera. Hoy tenemos que entender que la investigación, si no tiene como objetivo responder a los retos de la base de la pirámide, con todo respeto, estamos desperdiciando una gran oportunidad y recursos que no son tan abundantes. Tenemos que enfocarlos hacia eso. Entonces ya hablamos de 6 grupos: gobernantes, políticos, de empresarios, de intelectuales, de ONGs, de universidades. Número 7, las familias. ¿Cómo pagamos los papás, padres de familia, nuestro pago de hipoteca social? Siempre, ustedes lo saben igual que un servidor, que estamos en la educación,
que la mejor manera de formar un ser humano, de ayudar a entender la razón de vivir, no es decir hagan, sino que nuestro testimonio los motive a que sean ellos también partícipes de algo. Entonces, los casos de los papás, la familia, ¿cómo pagamos la hipoteca social? La pagamos precisamente participando en algún proyecto social en nuestra comunidad, con nuestros hijos. Que los hijos vean que nosotros los papás, igual que ellos, estamos preocupados y ocupados de tener una sociedad más justa y digna. Y otro punto importantísimo, los padres de familia, que para mí es fundamental, formando a los hijos, a las hijas, con 3 grandes compromisos. Que conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Si todos los padres de familia, si Dios nos regaló 1, 2, 3, 4, 5 hijos, nos aseguramos que conozcan el bien, hagan el bien y amen el bien, automáticamente les viene bien a toda la sociedad. Entonces, siguiente grupo, la gente de escasos recursos. ¿Cómo paga su hipoteca social? Muy fácil. 2 maneras sencillas. Que renuncien, ustedes saben igual en muchos países, al clientelismo político, al clientelismo religioso. Eso no ayuda. Y segundo punto importante, que renuncien al asistencialismo. Porque eso lo único que hace es perpetuar la pobreza. Eso no sirve, no ayuda para nuestros pueblos. Entonces, ellos también, aunque son gente de escasos recursos, que están marginados, tienen que pagar la hipoteca social renunciando al existencialismo. Eso no ayuda a llevar su nivel de vida. Eso es fundamental. El otro punto importante, los medios de comunicación. ¿Cómo pagan su hipoteca social? Los medios de comunicación, muy sencillo. Y díganme si no es cierto. Número 1, hablen siempre con la verdad, no la manipulen. ¿Cómo hace daño a la sociedad? El morbo y la manipulación de la verdad. Con eso que hicieran los medios de comunicación, sería otra sociedad. Yo a veces les he reiterado y me dicen, David Noel, tienes razón, nomás que eso no vende. Entonces, ¿por qué quieres enfermar a la sociedad? ¿Por qué no hablas con la verdad? Entonces, así pagan su hipoteca social. Y otra cosa importantísima que les digo yo a ellos, a medios de comunicación, que nos abruman con noticias negativas. Todo es puro negativo y no se vale. Hay demasiadas, por ejemplo, imagínense que todos los días en cualquier país del mundo y en cualquier ciudad se publicara una página de lo que hace la sociedad por la sociedad. Creamos un ambiente de hipoteca social, de compromiso. Hay gente muy buena que trabaja por los demás, pero eso otra vez, eso no vende, David Noel. Pues no, ese es el tema. Entonces, ellos pagan su hipoteca social precisamente llevando a cabo esa filosofía. Manejen con la verdad la información y segundo, traten de promover y compartir precisamente aspectos positivos que hacen la sociedad por la sociedad. El otro grupo importante, y más para resumir, ya hablamos de medios de comunicación, ya hablamos precisamente de las familias, ya hablamos de las familias de pocos recursos, ya hablamos también de lo que se refiere a gobernantes, políticos, etcétera. Nos queda uno, las iglesias, sin importar qué religión tengan, que ayuden a que la gente entienda, sobre todo en nuestros países de América Latina, que lo esencial en la religión no son los ritos, las ceremonias, es el compromiso para los demás. Todas las religiones que tenemos en el mundo, las religiones, no sectas, tienen un común denominador, que el Ser Supremo, al final de la vida, nos van a evaluar a los seres humanos en base a mi capacidad de pagar mi hipoteca social, en base a mi capacidad de haber servido a los demás, no en base a ritos o ceremonias. ¿Qué tanto asistí a ceremonias y ritos a mi templo? No, me van a evaluar en base a mi examen final a mi capacidad del pago de la hipoteca social. Y es algo que para mí es esencial. Así como somos profesores, hoy los muchachos, por ejemplo, ya para examen final me preguntan, profesor, ¿cuáles son los temas para el examen final? Y yo se los comparto, porque ellos saben que si no se preparan, lo van a reprobar el curso, no lo van a aprobar. Y así es para ti, para mí, cuando hablamos del final de la vida, de la existencia. De que el examen final de la vida para ti, para mí, y estoy hablando de que somos 7.500 millones de habitantes en el mundo, de los cuales más de 5.000 millones profesamos una religión, que el común denominador es el amor, o sea, vivir para crear valor a los demás, no para pisar a nadie. Eso es muy importante que lo entendamos. Y el examen final de la vida es precisamente qué tanto fui capaz durante mi existencia de siempre estar pagando mi hipoteca social. Siempre crear valor. ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo servir? Y especialmente, repito, en los más marginados y necesitados. Ese va a ser el examen final de la vida. No me van a evaluar por ritos o ceremonias. Yo les digo mucho a las iglesias, ¿cómo pagan su hipoteca social? No malformen a los creyentes, a sus fieles, a sus seguidores. Háganles conciencia
de que la esencia de la religión, sin importar, repito, son cristianos, adventistas, católicos, etcétera, es vivir para los demás, vivir para crear valor, vivir para amar, el amor ágape, no el amor eros. Eso es muy interesante. Entonces, en pocas palabras, miren, ¿por qué es importante el pago de la hipoteca social? Yo les digo a todos queremos vivir una triada en el mundo. Queremos paz. La paz para mí es el activo que más hay que luchar tú y yo para tenerlo, para poseerlo. La paz en la sociedad, la paz interior. No más que la paz, fíjense bien, no se logra con fusiles, matando a los criminales, matando a los sinvergüenzas. La paz se logra en la sociedad reduciendo la pobreza y la desigualdad social. En la medida que seamos capaces de abatir lo más que podamos la pobreza y la desigualdad social, vamos a tener más paz todos los seres humanos. Es muy importante que lo entendamos. Obviamente, y esa paz se logra cuando somos capaces de apoyar fuertemente, ahorita vamos a la siguiente palabra, si queremos paz tenemos que promover el desarrollo en nuestra sociedad, en nuestras naciones. ¿Y desarrollo qué significa? No es crecimiento económico, desarrollo es ver la manera que los seres humanos de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, tienen acceso a llevar pan a sus hijos, a vivir dignamente. Eso es muy importante. Desarrollo no es que aumentamos tal crecimiento el 5 o 6%, pero si aumentó la desigualdad social, eso no es desarrollo. Entonces, la paz no se da si no hay desarrollo. Y desarrollo es promover que los seres humanos, donde estamos en la comunidad, tengan derecho a tener un trabajo digno, a llevar pan a sus hijos. Veamos el caso de Corea, Singapur, esos países de allá de Asia. Hace 40 años tenían quizá como México y otros países latinoamericanos mayor pobreza y mayor desigualdad social. Y hoy es todo lo contrario. ¿Y por qué tienen todo lo contrario? Precisamente ¿por qué? Porque le apostaron a la educación de calidad. Y si alguna palanca, como lo decía Nelson Mandela, la mejor palanca, la mejor arma para liberar a los seres humanos a un mejor nivel de vida para su desarrollo es la educación. Como lo hicieron nuestros países hace 40 años y hoy están totalmente diferentes a lo que estamos los países latinoamericanos. Entonces, si queremos paz, necesitamos desarrollo. No más que la tercera palabra de la tríada es la siguiente palabra, que es fundamental, solidaridad. Si queremos paz, hay que promover el desarrollo, que las personas tengan trabajo digno para vivir y llevar a sus hijos pan. Pero no más que eso no se da si no hay solidaridad. ¿Y qué significa solidaridad? Solidaridad significa que todos somos responsables de todos. Todos somos responsables de todos. Esto es muy importante. Y esa precisamente tercera palabra de la triada es el pago de la hipoteca social. Yo soy responsable, de acuerdo a mis capacidades, de ver la manera en que contribuyo para que exista mejor desarrollo. Porque si no, me comprometo. Si no soy solidario, no habrá un desarrollo mejor para la sociedad. Y si no hay desarrollo, no hay paz. Y yo creo que todos ustedes y yo queremos paz. Nomás que repito, la paz implica dos palabras adicionales: desarrollo y solidaridad. Entonces, yo quisiera dejarles esta tarde muy claro que el pago de la hipoteca social, como lo decía al principio, no es una opción, es una obligación ética. Y cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, en América Latina, y veo América Latina, digo, qué padre que el día de mañana en todos los países tuviéramos un continente, un país, hablando cada quien de su nación, donde primero, antes que nada, se viviera y se respetara el Estado de Derecho. Ese es el origen de muchos males para la sociedad. Segundo, que en nuestros países de América Latina tuviéramos un compromiso, erradicar lo más pronto posible la corrupción que tanto daño ha hecho. Tercero, que en los países latinoamericanos tuviéramos modelos de educación de calidad. Ya lo decía hace un momento, ahí están los países asiáticos, que estaban peor que nosotros hace 40, 50 años, y hoy están muy bien. La diferencia, ¿cuál es? La educación. Entonces tenemos que ver la manera de ver en qué forma logramos ese cambio fuertísimo. Cuarto punto importante, ver países latinoamericanos donde la participación ciudadana sea una cultura, una manera de ser, y que no nos restringamos a ir a votar el día de las elecciones, que una auténtica participación es que durante todo el tiempo estemos participando para resolver los problemas de nuestra comunidad. Eso es ser ciudadano, no es restringirme al día de las elecciones, es involucrarme en mi comunidad y es parte del pago de la hipoteca social.
Punto importantísimo, es lo que se refiere, fíjense bien, a crear oportunidades para todos los seres humanos sin importar su código postal. Es promover la cultura de la meritocracia que hace muchísima falta en nuestra sociedad. Otro punto fundamental es lo que se refiere al aspecto de la innovación. Tenemos que promover mucho en los países latinoamericanos la innovación, la creatividad, el emprendimiento, que son esenciales precisamente para un mundo mejor para las nuevas generaciones. Otro punto número 7 fundamental es promover en nuestros países lo más que pronto que podamos la transformación digital, que nos permita precisamente, hablando de la transparencia y la eficiencia de los países, un mejor mundo, una mejor sociedad y llevar, como les decimos hoy en día, en los países nuestros, carreteras ya no de infraestructura, no de concreto, no de cemento. Hay que llevar carreteras digitales porque eso es precisamente llevar lo que ya decía hace un momentito, educación de calidad. Otro punto fundamental es lo que se refiere a que tengamos gobiernos que propicien precisamente una auténtica democracia. Y número 9, que es fundamental, ver la manera en que logramos que nuestros países, fíjense bien, que es esencial, logremos reducir lo más pronto posible la desigualdad social y la pobreza. Y eso no se va a dar si no pagamos la hipoteca social. Y tengan la seguridad que si de veras logramos este decálogo, el número 10 sería tener una sociedad y países donde impere la justicia precisamente y la paz, que tanto hace falta en nuestra sociedad, que es fundamental. Si no hay justicia y no hay paz, no podemos tener una alternativa y un mundo mejor para el futuro en nuestra comunidad. En síntesis, yo quiero hacer mucho hincapié en lo que dije al principio. No se nos olvide, pagar la hipoteca social es entender que los dones y cariños que yo recibí no los puedo usar únicamente para mi beneficio personal. Tengo que ponerlos al servicio de los demás. Y acuérdense la frase que les di, el lema de un servidor. El saber es para servir. El saber no puede ser para acumular y para amontonar. Claro, yo tengo, y es ético, hacer un patrimonio para mi familia. Pero si mi única visión es acumular y amontonar, pues quiere decir que efectivamente no he entendido cuál es la misión de mi vida, cuál es mi propósito, precisamente llevar a cabo un proceso de crecimiento. Y ya lo vuelvo a reiterar, de manera muy pragmática, a sus estudiantes, a sus amigos y ustedes mismos, llévense ese credo, que el pago de la hipoteca social no es una opción, es una obligación ética y que es la mejor ruta para que tú y yo seamos realmente felices. ¿Saben quiénes más sufren cuando está próxima a la muerte? Los egoístas, los que siempre su objetivo fue amontonar y acumular, porque el día que ya ven próxima la salida de este mundo, no quieren dejar las cosas que fue su razón de vivir. Pero cuando aprendiste desde chico, desde joven, a desprenderte de lo material y estar siempre puesto a servir a los demás, crear valor a los demás, pagar tu hipoteca social, va a ser muy fácil para ti desprenderte. Y el día que venga ese examen final de la vida y que venga el día de la muerte, te vas a ir muy tranquila, muy tranquilo. ¿Yo dónde aprendí? Hablando del desprendimiento. Yo soy exalumno de los colegios lasallistas, desde mi primaria, secundaria y preparatoria. Y ahí todos los fines de semana íbamos en mi pueblo, nos llevaban precisamente a las rancherías, a las comunidades donde había mucha pobreza y mucha marginación. Y yo tuve esa gran bendición, desde los 7 o 8 años y secundaria a los 15 años y toda hasta la prepa, de estar cada semana, tocar el sufrimiento. Lo vivía yo también a nivel quizá menos que ellos, por falta de recursos en mi familia, pero me tocó ver que decía, esto no es posible. Y gracias a esa experiencia desde pequeño, aprendí y he vivido inmensamente feliz, comprometido con esta filosofía. Y culminó con este libro que escribí hace 8 o 9 años de cómo llevar a cabo el pago de la hipoteca social. Y me da mucho gusto que a nivel de mi país, en varias ocasiones, este tema lo he hablado más de 250 veces para líderes empresariales, para políticos, y no ha habido quien me objete que esto no es cierto. No hay alguien que me diga, David Noel, estás en un error, porque yo soy un convencido que si nosotros no somos capaces de pagar la hipoteca social, después nos cobrará la factura. Fíjense, y es un tema muy interesante. Aquí en Monterrey hace 60 años, cuando hubo el tema de Cuba, que Fidel Castro asumió el poder, que tenía 29, 30 años, los líderes empresariales de Monterrey invitaron a los 4 o 5 líderes cubanos
que estaban exilados en Miami, aquí a Monterrey. Estaban muy preocupados por lo que pasaba en Cuba, en la isla de Cuba. Y les preguntan precisamente a ellos, a ver, platíquenos, ¿qué descuidaron que tan fácil el pueblo apoyó a Fidel Castro y tumbó el sistema capitalista y llegó el sistema comunista? Y le dice el empresario cubano al regiomontano, la pregunta está mal planteada. No fue qué descuidamos. La pregunta debería ser, ¿qué cuidamos tanto? ¿Qué cuidamos tanto? Nomás nos dedicamos a amontonar, a acumular, a atesorar. No nos interesó el tema social. No nos interesó el tema social. Y fíjense, eso fue hace 60 años. Y todavía aquí en varios países estamos viviendo esta situación. En nuestro caso, en nuestro país, en 2018, ¿qué aconteció? Aconteció una queja de la sociedad de más de 30 millones de mexicanos que estaban molestos. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha todavía no se veía una luz de esperanza ante la pobreza y la desigualdad social. Y luego nos quejamos que ¿por qué hay estas decisiones? Porque no participamos, porque somos indiferentes, no estamos pagando nuestra hipoteca social. Entonces, yo los invito y las invito a que nunca en la vida se olviden, y sobre todo quienes hemos sido más educados y más preparados, a que el pago de nuestra hipoteca social no es una opción, es una obligación ética. Y yo recuerdo que Dante Alighieri en su libro de la Divina Comedia afirma que los lugares más recónditos, o sea, los más escondidos, los más crueles del infierno, están reservados a aquellos seres humanos que permanecen neutros ante las crisis de moral. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando tú y yo, viendo las heridas que agobian a nuestro pueblo, hablando de desigualdad social, de pobreza, de inseguridad, de etcétera, de marginación, tú y yo permanecemos indiferentes, o sea, no actuamos, bueno, pues no nos quejemos de que vivamos situaciones como quizás estamos viviendo, porque hemos sido indiferentes para el pago de nuestra hipoteca social. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes y con mucho gusto yo les contestaré a través de correo las dudas y preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias, estimado doctor David. Realmente fue una charla realmente interesante. Lo podrá ver en todos los comentarios. Y pues sí, como tal como lo comenta, estuvimos poniendo su correo, que es el de danor@tec.mx, para que le puedan hacer llegar las preguntas. De igual manera, yo todas las preguntas que se hayan surgido en este chat, te las voy a hacer llegar para que posteriormente en los próximos días pueda darles una respuesta a esas dudas. Y solamente un breve mensaje parroquial, denme un segundito. Nada más recordarles que sigan nuestras redes sociales de McGraw-Hill. También posterior a esta sesión de Masterclass se creó un portal que lo pueden estar viendo aquí, es www.mheducation.com.mx, Masterclass Hipoteca Social, donde podrán encontrar más información acerca de David, y aparte de sus títulos los pueden comprar directamente en esa página, y si no en nuestro e-commerce pueden hacer pie a esa compra de estos títulos que ya tanto mencionó, y que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestras próximas sesiones que se vienen a lo largo del año. Pues muchas gracias, estimado No, muchísimas doctor David. gracias, Eric. Y yo les invito a veces a todas que hoy han estado con nosotros, a los que me están escuchando una vez más, de veras, los que son maestros universitarios, no dejen de hacer conciencia en los muchachos, en los otros colegas de esta situación. Yo soy un convencido que efectivamente, si queremos un mejor futuro para nuestros países, para nuestras sociedades, el pago de la hipoteca social no es algo guajiro, es algo que tenemos que cumplir. De otra manera, después no estemos lamentándonos como los cubanos. No fue que descuidamos, sino que cuidamos tanto. ¿Y eso qué significa? Somos individualistas. No nos interesa el bien común. Y acuérdense, ya lo dije hace rato, Francisco, que es un gran líder a nivel mundial, un hombre demasiado brillante y conocedor de lo que pasa en el mundo, nos mandó este último documento. Es muy rico. Léanlo. Tutti Fratelli. Todos somos hermanos, que en palabras sencillas, pragmáticas, es un llamado, diríamos como profesores universitarios, un estirón de orejas al mundo y a la sociedad
a los empresarios, intelectuales, a los líderes, a quienes hemos sido más favorecidos, de este mensaje. No se olviden de pagar su hipoteca social. Pongan sus capacidades, sus dones para el bien de todos. Si nos va bien a todos, nos va muy bien. El únicamente preocuparme y ocuparme de lo mío, después de la vida, nos damos cuenta que eso jamás nos da una tranquilidad y paz. Que repito, es lo que hemos vivido en México los últimos años por esa indiferencia de no pagar oportunamente el pago de la hipoteca social. Muchas gracias nuevamente a todos también por esta gran sesión y pues estaremos en contacto para las siguientes. Muchas gracias, David. Que tengas muy buena Encantado, tarde. Eric, muy amable. Marisol, muchas gracias a todos y muy buena suerte. Y qué padre que hay muchos colegas universitarios. Exactamente. Pues muchas gracias a todos nuevamente. Hasta luego.